Todavía el autismo sigue ligado a muchos nunca. Nunca va a poder hablar, nunca va a poder formar pareja, nunca va a trabajar. ¿De qué otros prejuicios está cargada la palabra autismo hoy? Sí, lamentablemente tiene tantos nunca asociados que en la mayoría de los casos además no son ciertos. Pero nunca va a tener amigos, nunca va a ser cariñoso, nunca va a poder trabajar como alguien más. Todos esos nuncas que mucha gente, digamos, muchos padres escucharon cuando recibieron un diagnóstico, no se cumplieron. Pero uno debería tener cuidado con esos nunca, porque sí puede tener algún efecto en algunas personas cuando alguien que supuestamente sabe sobre un tema te dice, mira, tu hijo nunca va a hacer tal cosa. Eso puede condicionar a ese padre, a esa madre o a esa persona en no luchar, ¿no? En decir, bueno, en resignarse a decir esto es lo que va a ocurrir. ¿Una persona con autismo sufre? Sufren menos, creo, las personas con autismo y que tienen el diagnóstico muchas veces que las personas que están alrededor de las personas que tienen autismo. Pero personas con autismo, yo conozco a muchas que son muy felices, que no sufren y que están contentas como están. Es romper un poco con el estigma del pobrecito, ¿no? Bueno, es muy importante romper con ese estigma del pobrecito. Eso tiene que ver mucho con la visión, la mirada anterior, ¿sí?, de las personas con discapacidad, que es poner en un lugar de vuelta como objeto de mi lástima, pobrecito. Sí, es asumir que porque alguien tiene una discapacidad o un diagnóstico, sufre, tiene que ver con esto. Es asumir, es una creencia. Tiene autismo, o pensarlo a la mamá, pobre, tiene un hijo con autismo, pobrecita, ¿sí? Qué bajón, qué garrón. Bueno, no lo sé, en realidad puede ser que la madre la esté pasando mal, pero puede ser que no, y que no sea ni una lástima, ni un bajón, ni un garrón. Puede ser que esa persona esté aprendiendo muchísimas cosas de la vida y puede ser que sea más feliz que vos. Otra de las principales creencias es que las personas con autismo en general están en su mundo, que no pueden mirarte a los ojos, que no se pueden vincular emocionalmente. ¿Es así? ¿Se pueden enamorar? ¿Pueden tener hijos? Yo creo que acá hay bastante mito. Creo que es verdad que tienen sus tiempos muchas veces y que tienen su sensibilidad y a veces el contacto con otras personas y con el mundo, un mundo hiperintenso muchas veces para ellos, pueden necesitar cierto filtro, ¿sí? Es muy intenso el contacto social entre personas. Entonces, puede ser que necesiten sus tiempos. Ahora, si vos sabés cómo entrar a ese mundo, cómo respetar esos tiempos, en realidad vas a conectar con esa persona. La verdad es que uno siempre dice, cuando conoces a alguien con autismo, conoces a una persona con autismo. Y hay personas con autismo que tienen amigos, que tienen familia, que se enamoran, que les importa, que son muy sensibles, que son cariñosos, que son reafectivos, que te abrazan, que te sonríen, que sentís la buena vibra y el amor. Y otras personas que quizás no tanto, pero igual que el resto de la gente, ¿se entiende? Entonces, siempre hay que tener como mucho cuidado, precaución, de que cuando usamos una categoría, una etiqueta determinada, que eso no nos defina las características de una única persona, porque no es así, no se pueden generalizar las características humanas, son únicas en cada persona. Nos cuesta mucho entender a veces cómo perciben el mundo las personas con autismo, que a veces les puede resultar amenazante. ¿Nos puedes ayudar a ponernos un poco en los zapatos de ellos? ¿Cómo no? Siempre se ha hablado mucho de esta hiperatención al detalle que tienen muchas personas que tienen autismo, ¿sí? Hiperatención al detalle es esta posibilidad de captar detalles muy pequeños en vez de la gestalt, ¿sí? La percepción común y tradicional es, nosotros captamos la gestalt como la figura sobre el fondo de las cosas. Pero las personas con autismo se van a dar cuenta quizás en la cantidad de pelos que tenés atrás, ¿viste?, de tu oreja en esta parte.
una última cosa y no me quiero extender demasiado, pero también cuando hablamos del procesamiento sensorial, ¿sí? Porque esto es un concepto importante y muchas personas que están dentro del espectro autista tienen un procesamiento de los estímulos sensoriales que es atípico. Cuando digo procesamiento de los estímulos sensoriales me refiero a estímulos auditivos, visuales, olfato, gusto, tacto, movimiento. ¿Por qué creo que es importante? Porque hay muchos que tienen lo que se llama hipersensibilidad a ciertos estímulos o hiperreactividad. Entonces, si hay alguien que a una licuadora, por ejemplo, que está prendida, si vos tenés hipersensibilidad auditiva, ese ruido a la licuadora, como ejemplo, te puede provocar mucho sufrimiento. O sea, lo perciben como si fuera dañino, ¿sí? Dolor físico. Es como si fuera dolor físico. Esa manera de percibir estímulos sensoriales, la verdad es que también puede interferir y eso sí que es una de las cosas que más les genera malestar, si querés. Tiempo de las fiestas, la pirotecnia sonora. Hay mucha gente que la pasa muy, muy, muy mal con el tema de la pirotecnia sonora, que no pueden celebrar, digamos, porque la idea es, o sea, no saben qué hacer, si se van de la ciudad, si se encierran adentro de un baño con auriculares para no escuchar los ruidos, o sea, tienen ataques de pánico. Entonces, bueno, esas son las cosas que a veces en lo que es percepción y cómo sienten, y bueno, a veces se les hace muy intenso el mundo. Son muy sensibles en general. Esto que vos mencionabas de la concentración o del hiperdetalle, muchas veces lo que hace es que tendamos a pensar que todas las personas con autismo son superdotadas o que tienen que ser genios. Correcto. Está lleno de mitos y prejuicios este tema, porque se desconoce mucho también, ¿no? Es verdad, mucha gente piensa que, tener autismo es que sos un genio. Bueno, no necesariamente, la verdad es que no. Ahora, sí se considera que hay, siempre decimos, hay un 10% de las personas dentro del espectro autista que tienen estos que se llaman los islotes de habilidad especial. Bueno, esto está muy ligado, estos islotes de habilidad especial están muy ligados a la memoria. Uh-huh. Y muchas veces, sí, esto es una característica muy frecuente que comparten muchas personas dentro del espectro autista, es una gran capacidad memorística. ¿Por qué es tan importante hablar de condición y no de trastorno? La palabra condición, decir, bueno, ¿cuál es la definición de condición? Bueno, en realidad, medio que te van a mirar y decir, no sé, bueno, es muy simple. Es un conjunto de características de una persona, de un ser humano. Digo, es bastante neutra como palabra. No tiene así como una connotación muy negativa, uh-huh, ni positiva, en realidad es conjunto de características. Ahora, cuando hablamos de otras palabras que se usan mucho en el campo de la medicina y la salud para definir y describir a este tipo de características, que son, por ejemplo, trastorno, enfermedad, patología. Ahí tenés 3 ejemplos, ¿no? El efecto de esa palabra, trastorno, enfermedad, patología, en general está ligado, o la gente le produce cierta reacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cierta connotación negativa. Uh-huh. Y hay otro punto, además de los que hablan de esas palabras, sí creo que es muy importante siempre preguntarle a las personas que tienen esas características cómo quieren ser llamadas, ¿no? Porque yo creo que tienen el derecho. Y vos si le preguntás a alguien, en general prefieren, creo, en general no, y esto lo sé, uh-huh, porque lo he hablado con personas, prefieren decir que tienen una condición que un trastorno o una enfermedad. O sea, si vos le preguntás a alguien, es más, te pregunto a vos, Mica, si vos pudieras elegir, ¿preferirías decir que tenés un trastorno o preferirías decir que tenés una condición? Una condición, sin ¿Sí? lugar a dudas. O sea, te sentís como más, no tan... Más cómoda. Más cómoda, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Y vale la pena, digamos, que se sientan más cómodos. La verdad es que... Entonces, siempre preguntar, ¿cómo querés ser llamado? Y en última instancia, la verdad, yo siempre creo que hay que llamar a las personas por su nombre. Digo, esa es la manera más fácil de no meter la pata en absolutamente nada. Todo esto tiene que ver con el abordaje humano que vos planteás que hay que tener sobre el autismo.
¿no? Esto de ser amables, de estar pensando en la persona. ¿Cómo se hace para aplicar eso en el día a día? Es verdad, estoy fascinada con el tema de la amabilidad como concepto. Me parece que aporta mucho a la humanidad en general. La verdad es que, digo, más allá del tema del autismo o de la discapacidad o de gente que tiene algún desafío en particular. ¿Por qué me interesa tanto el tema? Por un lado, de la amabilidad, digo, como valor o actitud que hace toda la diferencia. Y por el otro lado, al ser humano como herramienta, si querés, terapéutica, ¿no? Porque este es el punto como central. Los humanos tenemos mucha potencia para hacer la diferencia en la vida de las personas, con nuestras actitudes, con nuestras creencias y con nuestros valores. Y esto la gente a veces no se da cuenta. Muchas veces los apoyos que necesitan otras personas tienen que ver más con este tipo de cosas que pueden ofrecer las personas y no tanto con lo técnico. En el campo del autismo es mucho así también. Vos pensás que la persona con autismo muchas veces lo que tiene son desafíos a la hora de interactuar socialmente y de comunicarse. Estamos hablando de interacción entre seres humanos centralmente. Y cuando hablamos de amabilidad, hablamos de cosas como muy simples. Estoy hablando de escuchar al otro con atención, por ejemplo. O sea, realmente escuchar al otro aquí y ahora, con la sonrisa, con poner una mano en un hombro, ¿sí? Con un abrazo, con respetar la diversidad y la singularidad de otra persona, con la disposición, a ver, amabilidad viene también como algo de disposición amorosa en torno al otro, ¿no? Es como, y si lo llevamos como la expresión máxima del amor incondicional, si ponemos como un amor como muy elevado en algún punto, que es el amor sin condiciones. O sea, yo te voy a ofrecer amor, no importa cómo seas, qué me hagas, es sin condiciones. Te voy a aceptar como sos. Este es una actitud o un valor que es muy potente y a la otra persona le hace sentir muy cómodo, muy relajado. O sea, lo notás en las personas cuando... Otro concepto que es muy importante es el no juzgar, ¿sí? Y esto tiene que ver con la amabilidad. No te voy a juzgar por cómo sos, por lo que haces, por lo que decís. El hecho de parte del otro lado, ¿no? De la amabilidad, cuando sentís que alguien no te juzga, que es amable, que te sonríe, que está ahí, que te acepta como sos, la verdad es que mucha gente lo único que te pide es eso. La paciencia es otro elemento también de la amabilidad, ¿no? Poder esperar. Y acá hay un tema, en el tema del autismo, que muchas veces son personas que tienen otros tiempos. Muchas veces, si nosotros esperáramos más tiempo, hay cosas que veríamos que las personas con autismo hacen efectivamente porque lo captaron, lo procesaron, tienen distintos tiempos y lo ejecutarían si vos le dieras el tiempo para hacerlo. Vos siempre decís que el diagnóstico es como un Pac-Man que se come cruda a la persona. ¿Cómo podemos hacer para diagnosticar sin deshumanizar a la persona? Sí, es verdad que digo esto de la frase de que el diagnóstico se come crudo a la persona como si tal cual fuera un Pac-Man. Ahora, esto obviamente depende en qué ámbito, ¿sí? Porque cuando yo digo esto me refiero más al ámbito de la sociedad general. Sí, obvio que en un congreso de psiquiatría un diagnóstico no se va a comer cruda al Pac, digamos, como un Pac-Man a la persona, porque es el glosario que usan los psiquiatras para referirse a esto. El tema es dónde usamos esos diagnósticos, ¿sí? ¿En qué ámbitos? ¿Qué pasa cuando el diagnóstico opera en la mente de alguien? Uno, vos, todo el mundo tiene, ciertas, con cualquier etiqueta o categoría, vos atribuís ciertas características a esa etiqueta. ¿Se entiende? Y esto puede ser con cualquier cosa, religión, nacionalidad, identidad sexual. Es como que la gente hace este ejercicio de vos dame la categoría y yo te voy a decir cuáles son las características de esa categoría en particular. ¿Sí? El riesgo de esto es, cuando vos metés la palabra autismo como categoría, la persona, en vez de estar mirando a Pedro,
de la semana pasada, de repente empieza a mirar autismo como categoría. Y el autismo es, gente que tiene problemas para interactuar socialmente, gente que puede ser, andás a ver qué se te arma en la cabeza con esa categoría. Y empezás a asumir que Pedro, a quien vos conocés a todo esto, pero que Pedro tiene estas características, que las tiene y que las va a tener, y que necesita determinadas ayudas, y que porque tiene autismo necesita una maestra integradora, porque tiene autismo. Ahora, en todo ese proceso, vos perdiste a Pedro de la mira, que es quien es el más importante y el que te va a decir qué necesitas hacer con él, y de repente le pusiste todas las fichas a esa etiqueta. Ahí es donde te digo que se come como un Pac-Man crudo a la persona, porque el autismo se comió cruda a la persona no existe más, existe la palabra autismo y es la que empieza a definir todas las acciones que se suceden en torno. Y esto es muy importante que no ocurra. De hecho, es muy común escuchar a muchos docentes decir, tengo 23 alumnos y 2 integrados. La típica que a mí sí, siempre es como, pero es típica esa frase, Tengo 23, vamos a decir estudiantes, ahora que estoy con el tema, viste, del nuevo glosario, porque alumnos sin luz, estamos tratando de decir estudiantes en vez de alumnos. Tengo 21 estudiantes y 2 integrados. ¿Qué estás haciendo? A ver, en esa frase se resume, vos estás dividiendo en 2 categorías a los niños y niñas que tenés en un aula. Entonces, cuando vos crees que hay 2 integrados que necesitan alguna otra cosa, bueno, tu sensación va, por ejemplo, a ser, a mí no me enseñaron qué tengo que hacer con esto. ¿Por qué me los meten a mí en el aula? Hastío, ¿sí? No estoy preparada. No estoy preparada para esto. ¿Por qué? Porque yo no elegí estudiar esto. Yo elegí estar con chicos comunes. Hay otras personas que se dedicaron a los chicos especiales. Yo no. Eso influye en los sentimientos y influye en tus conductas. Ya, si vos crees eso, sentís eso, vas a empezar a hacer cosas diferentes en relación a esos 2 grupos. Al pibe integrado, a la chica integrada, ya los vas a estar mirando con otros ojos y no se te va a pasar una, o sea, no les vas a dejar pasar una, porque todo lo vas a estar resignificando en torno a ese diagnóstico que tienen. Hace esto, o se porta de tal manera, o hizo tal cosa, o ¿por qué? Porque tiene autismo. Y también es desconocer los impactos positivos y los valores que le agregan al resto de los compañeros el tener un chico con discapacidad en el aula. Absolutamente. Bueno, vos sabés que el nuevo paradigma en educación y esto es Naciones Unidas y es Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es Objetivo de Desarrollo Sostenible y bla, bla, bla. Una educación inclusiva y de calidad como derecho. Pero además de ser un derecho, y esto ya me parece que es no lo podés ni discutir, es indiscutible, que es un derecho de cualquier persona, una educación inclusiva y de calidad. Pero cuando te pones a ver cuáles son los efectos de eso, es la base de una sociedad sin discriminación y sin prejuicios. Si tuviéramos de veras una educación inclusiva, habría muchísima menos discriminación y estigma. ¿Por qué? Porque cuando los niños están en un ambiente diverso, se están educando, están aprendiendo en un ambiente diverso, que quiere decir diversidad de personas adentro, Y de vuelta, diversidad es una palabra que va mucho más allá de la neurodiversidad, mucho más allá de la discapacidad. Uno siempre lo ubica relacionado a la discapacidad, pero no. Estamos hablando de vuelta, identidad de género, estamos hablando de nacionalidades, de religiones, hasta de partidos políticos de la familia, ¿se entiende? Diversidad. El hecho de poder criarte en un ambiente diverso y aprender en un ambiente diverso hace que no va a haber nadie con quien te cruces en el día de mañana que te resulte alguien distinto o que no te resulte familiar. Esa sensación de cuando te cruzas con alguien que no te resulta familiar es la base de todo prejuicio y discriminación. Entonces, mucho mejor tener a todos los chicos con Juan, Pedro, Ana, María, Micaela alrededor, de todos los tipos, formas, colores que se te ocurran, porque eso va a ser tus compañeros. No, eso te va a hacer familiar. Y lo que fomenta esto de la diversidad es, primero, como mucho respeto
a la diversidad, o sea, cada uno con sus características singulares y únicas, y que eso enriquece, porque eso enriquece siempre. Cualquier persona con su perspectiva, con su mirada y con lo que viene a traer a este mundo, enriquece cualquiera, indistintamente de las características que tiene. Bueno, muchas gracias, Alexia, por compartir este espacio con nosotros y ayudarnos a reflexionar sobre cómo mejorar los prejuicios que tenemos vinculados con el autismo y construir entre todos una sociedad mejor.